Radio Cartaya 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Todos preparados y dispuestos, todos esas oyentes, todos los oyentes que les gusta mucho este espacio que nos ofrece José Manuel García, que como saben, él es periodista, él investiga y entre otras muchas cosas que investiga, le gusta todo aquello que es lo paranormal, ¿no? Todo aquello que la mente humana pues no llega a comprender. José Manuel, muy buenas tardes. ¿Qué tal, compañera? Buenas tardes. Pues encantada de escucharte en esta tarde de jueves una vez más para que nos cuentes pues esas historias o esos relatos o esas vivencias que llegan a ti, ¿no? De una forma pues a través de cualquier vía, porque a través de las redes sociales es fácil contactar contigo. Además, José Manuel, estamos en un tiempo de primavera, llega el verano, los cielos totalmente despejados. Quizás hay algún momento en el año que haya más actividad que otro. Bueno, realmente sería complicado responder acertadamente a esa pregunta, pero sí es cierto que, por ejemplo, en verano el fenómeno ovni se ve incrementado porque nos encontramos que hay muchas más personas que pasan más tiempo, digamos, fuera de casa, ¿no? Es lógico. Bueno, pues tomando el fresco, disfrutando de los amigos, de la playa, del campo, y quizás está un poquito más pendiente del cielo y demás. Sí, es verdad. Entonces sí se ha registrado un mayor número de avistamientos ovnis en esa época. En cuanto a las casas encantadas, por ejemplo, más o menos va parejo. Es verdad que se registran más informaciones de casas encantadas porque hay más exploradores. Es decir, hay más personas que dicen, pues mira, yo voy a meterme en aquella casa que dicen que está encantada, voy a meterme en aquel sitio que dicen que está encantado. Y se meten y hacen sus exploraciones, pero básicamente, bueno, pues responde a un criterio simplemente climático, que no deja de ser curioso, pero sí es verdad que es bastante interesante en tanto en cuanto nos vamos encontrando que la climatología, la bondad del tiempo que nos acompaña habitualmente, pues nos va también dando las muestras, las pistas de estos son la época del año en la que la gente prefiere tomar un papel activo y protagonista en este tipo de informaciones. Sí, también tenemos un poquito más de tiempo libre, los días son más grandes, ¿verdad? Y a quien le guste este mundo, pues es una buena oportunidad. Bueno, José Manuel, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, a ver, fíjate, te voy a dar una primicia. A ver. Hoy te quiero llevar de investigación paranormal a un palacio. No un palacio cualquiera, sino nos vamos a ir a uno de esos grandes edificios desconocidos que tenemos en Huelva y que está en el corazón del Parque Natural de Doña Ana, y que allí vamos a encontrarnos una construcción imponente que le dicen la Casa Blanca de Doña Ana y que es el Palacio de la Cebrón, una construcción del siglo pasado que guarda en su interior secretos y leyendas. Y este palacio, rodeado de misterio, pero también de belleza, ha sido testigo de innumerables historias a lo largo de los años, algunas de las cuales desafían toda lógica y también a la razón. El Palacio de la Cebrón, que fue construido entre 1959 y 1961, relativamente reciente, relativamente moderno, como capricho de una persona, de don Luis Espinosa Fondevila, y es una joya de estilo neopaladiano irlandés que recuerda a esa Casa Blanca de los Estados Unidos en la avenida de Pensilvania o al ayuntamiento, por ejemplo, de Massachusetts. Se basa en estas líneas y se basa precisamente en ese tipo de arquitectura tan grandiosa y tan especial. Igualmente tiene un halo de misterio y también un aire tétrico, por qué no decirlo, que te transporta a otra época. Un palacio que cautiva desde el primer momento
tiene unos jardines, otrora llenos de vidas y adornados con fuentes y mobiliario de época, que hoy día evocan a un pasado esplendoroso, quizás en un entorno más árido, como se ha convertido en estos años atrás Doña Ana debido a la sequía, y que ahora goza de un especial esplendor debido a las lluvias que han caído y han paliado totalmente esa sequía. Don Luis Espinosa Fondevila, que fue un personaje excéntrico de la época, que habitó el palacio hasta su muerte. Su vida estuvo marcado por la riqueza y también por la soltería. Su hogar reflejaba ese gusto que tenía por lo singular. Se cuenta que incluso llegó a recibir al mismísimo Franco en aquellas instalaciones, pero todo ello como rumorología. Pero también es cierto que hay otros hechos que quedan un poco más definidos en el palacio, como por ejemplo en la simbología masónica que nos vamos a encontrar en la misma. Ahí vamos a tener que incluso la orientación del edificio y la decoración de sus paredes ya nos hablan de la masonería. El águila bicéfala sin corona que está en la chimenea, la ubicación de la capilla, las iniciales LEF en el frontispicio y los patrones arquitectónicos basados en el número 3 y en sus múltiples de 11 son solo algunos ejemplos de lo que nos vamos a encontrar en este edificio. En 1981, el Estado adquiere el palacio y lo convierte en un centro de visitantes con exposiciones etnográficas. Hoy día, a pesar de la cercanía de la famosa aldea del Rocío, muchos visitantes y onubenses, nativos de la tierra, desconocen la belleza y desconocen este palacio que es un tesoro escondido. Tras realizar un estudio, a mí me interesa mucho todo lo que es la simbología, sea del carácter que sea mágica, sea esotérica, sea alquímica, sea masónica. Me interesa mucho ese tipo de mensajes que se dejan ocultos en la piedra. Pues tras realizar un estudio detallado del edificio y elaborar un catálogo de sus símbolos, el investigador Manuel Galán descubrió que muchos de ellos podrían interpretarse desde una perspectiva esotérica. Fíjate qué curioso, porque quizás pocos son los que miran con esos ojos, ¿verdad? Esos ojos de todo lo que es esa extrañeza, ese gusto por lo que se esconde a ojos del profano, pero que sin embargo es el iniciado el que se atreve precisamente a estar en este tipo de hechos tan curiosos, el dejar en la piedra grabado pues todo lo que son esas marcas. Incapaz de descifrar su significado por completo, Manuel Galán decide asistir a unas jornadas de simbología organizadas por la Universidad de Huelva, y allí entra en contacto con varios masones a los que le mostró las peculiaridades del palacio. Para sorpresa de Galán, los masones confirmaron sus sospechas. El edificio, construido en 1961, presenta una serie de elementos que coincidían precisamente con las características de la antigua logia masónica. Y es que las logias masónicas están muy presentes en todo lo que son pues este tipo de edificios tan singulares, este tipo de edificios que de alguna forma nos llevan a descubrir todo lo que es esa simbología que lleva aparejada y que de alguna forma, fíjate también qué curioso, nos transporta a una época en la que se pretendía, no sé si con acierto o no, se pretendía transmitir un mensaje más allá de los ojos del profano, es decir, algo que no pudiera entender la persona que no estaba versada en este tipo de hechos, y que sin embargo, bueno, pues sí nos vamos a encontrar que el iniciado nuevamente, como ocurría en las catedrales góticas, pues sí estaba al corriente de todo ello. Y de esa forma nos encontramos que todo ello coincidía con las características de una antigua logia masónica, y probablemente se debía a la represión que sufrían los masones durante la dictadura de Franco, que le obliga a esconder su simbología de una forma sutil. Antes incluso decía aquello que el propio Luis Espinosa llegó a recibir, cuenta la rumorología, a Franco en lo que era su palacio. Franco
que fue aspirante a masón y que a raíz de no poder entrar en la masonería adquiere una profunda manía por todo lo que sonaba masónico. Algunos de los símbolos más evidentes son esa orientación del edificio, norte-sur, este-oeste, las llamas que rodean a la azotea, las llamas del crisol alquímico, el águila bicéfala sin corona que está en la chimenea, que es el poder, la ubicación de la capilla, también en una orientación hacia los puntos cardinales, o esa LEF, es decir, lo que es Luis Espinosa Ondevila en el frontispicio, y también esconde otros símbolos que son más crípticos, que solo pueden ser percibidos por un ojo iniciado, como por ejemplo la presencia del número 3, que es muy evidente, como los escalones que tenía la masonería. Galán se reserva, bueno, pues una serie de hechos para su obra literaria que bascula también en torno a este Palacio de Huelva, pero sí es verdad que es un viaje apasionante el que plantea los simbolismos y misterios que tiene este Palacio de la Cebrón. Sin embargo, también es verdad que Espinosa fue una figura clave en la historia del mismo. Nació en Almonte a principios del siglo XX. Su infancia transcurre entre viñedos y estudios en los maristas de Huelva. Y sin embargo, bueno, pues hay un oscuro silencio que envuelve su vida entre 1930 y 1944. Reaparece años más tarde en La Rocina, donde se construye su capricho personal, ese Palacio de la Cebrón. Entre tanto, ahí hay un vacío, una laguna, que nadie supo qué pasó exactamente, salvo aquellos que eran muy cercanos. Era un hombre de contraste. Espinosa era al mismo tiempo un prohombre del régimen franquista, pero también un mecenas de la zona, obsequiando a la población con regalos para Navidad. Por ejemplo, a pesar de la estrecha relación que tenía con Franco, el palacio está plagado de símbolos masónicos y que eso añadía un enigma a su figura, porque si el dictador percibía o leía o interpretaba ese tipo de símbolos, podía tener un problema. Fue un viajero incansable, recorrió el mundo, visitó lugares tan dispares como Egipto, Turquía o Alemania. Los lugareños lo describían como un hombre complejo, volátil, desconcertante, de un carácter un tanto voluble, pero también de una enorme generosidad, que siempre es algo que está presente en su vida. El Palacio de la Cebrón, finalizado en la década de los 60, es una mansión que destaca en medio del páramo, hoy día integrado, como comentaba, en el Parque Nacional de Doña Ana, con un amplio jardín, con capillas, con un lago artificial. Evidentemente, en función del agua, pues se podrá admirar toda su belleza o no. Y es verdad que es un palacio que invita a visitarse y a conocer un poco mejor su arquitectura secreta, pero también lo que es esa simbología tan curiosa que se tiene y se tiende a interpretar. Pero también tiene fenómenos paranormales, que es lo que a mí me lleva a este lugar. Yo lo descubro por azar, lo descubro porque cae en mis manos un folleto de esa simbología que tiene y porque alguien de allí me informa de determinadas experiencias que se han tenido en el interior. Por ejemplo, una tarde de otoño, dos jóvenes deciden adentrarse en los oscuros pasillos del Palacio de la Cebrón en busca de emociones fuertes y tal vez algún rastro de lo sobrenatural, dotando ya al edificio quizás de un cierto aura de fenómenos paranormales no comprobados. Con sus linternas, con mucha valentía, se adentran en el edificio antiguo, cuyas paredes pues ya parecían susurrar esos secretos simbólicos que esconden. A medida que avanzaban por los pasillos, pues la atmósfera se volvía cada vez más cargada. Pasillos polvorientos, porque evidentemente entra todo lo que es el aire del exterior y lo cubre con esa delgada capa que en muchas ocasiones corre por el Parque Natural de Doña Ana. Y ellos decían, afirmaban, que era como si una presencia invisible los observara desde la sombra. Era como si en la parte más penumbrosa de este Palacio de la Cebrón hubiera algo que los estuviera vigilando. Intercambiaban de vez en cuando miradas nerviosas, no podía ser de otra forma, pero ninguno quería dar marcha atrás, porque entre otras cosas, bueno, podía suponer irse
o volverse con las manos vacías. Y fue entonces cuando de repente comenzaron a escuchar unas voces como susurros, como si el viento le estuviera hablando, allí que corre de una forma tan libre, y las voces parecían provenir de todas partes, comentaban. Y ninguna en concreto, es decir, que era como si viniera de los pasillos, pero como si estuviera inherente con ellos. Lo envolvía, daba una extraña sensación de irrealidad. Y uno de ellos le dijo al otro, ¿tú estás escuchando eso? Todo con una voz temblorosa, ya víctima del miedo. Uno de ellos asintió con un gesto sombrío, sin apartar la mirada de aquellas partes de sombras que danzaban en las paredes del palacio a juegos con la linterna, y de repente una figura oscura se manifiesta delante de ellos, una sombra imponente que parecía observarlos con atención, aunque sin emitir palabra alguna. Ambos sintieron un pellizco en el estómago, un escalofrío. En ese momento quedaron paralizados por el miedo, como no puede ser de otra forma, y también por la incertidumbre. ¿Qué es eso?, dijo uno de ellos de una forma casi inaudible. Y la sombra allí permanecía inmóvil, como flotando en el aire o como si fuera de aquel mismo lugar, sin manifestar ninguna intención, sin hacer nada, con el corazón ambos latiendo desbocadamente. Uno se atrevó a preguntar aquello de ¿quién eres? ¿O qué quieres? Pero la sombra no respondió, no articuló palabras y solo continuó allí, frente a ellos, observándolos con unos ojos vacíos que daban y proyectaban una sensación de antigüedad, de malevolencia, que a los chavales le helaba la sangre. Y presa del pánico, bueno, pues retroceden lentamente, sin apartar la vista de esta misteriosa figura, y simplemente trataron de buscar el abrigo de algo más seguro. Finalmente deciden huir de aquel lugar que ellos califican de siniestro por lo que les estaba ocurriendo, porque el entorno es realmente bello y el edificio es bello. Corrieron por los pasillos como si les persiguiera el mismísimo diablo, y cuando se sintieron seguros, uno le dijo al otro, oye, ¿qué era eso? ¿Tú crees que era algo paranormal?, preguntó con la voz entrecortada y también con el miedo. Y su compañero, temblando aún, con un gesto también sombrío, le dijo, no lo sé, pero lo que sea que haya sido no era algo normal. Nunca olvidarán esa sensación de frío, de malestar que les invade. Y claro, es curioso porque personas que entran en estos lugares a investigar, y yo ya no voy a decir cómo entraron, ni de una forma que implique un allanamiento, si con la connivencia de alguien de allí, pero cuando uno entra en un sitio con estas intenciones de investigar, de explorar, pues evidentemente se tienen que enfrentar a todo, desde tener unos momentos realmente aburridos a poder vivir algo realmente extraño. ¿Crees que fue una alucinación?, le pregunta uno al otro. Quizás la oscuridad y la sugestión nos jugaron una mala pasada, dijo el compañero, buscando una explicación realmente racional a lo sucedido. Puede ser, pero aquella sombra, aquellas voces eran reales, intensas, y no era producto de la imaginación de estos dos amigos. Después de todo ello, días después de aquella experiencia sobrenatural, deciden compartir su testimonio con un grupo de investigadores que se interesan por este tipo de fenómenos en lugares históricos, uno de ellos yo. Y bueno, nosotros nos limitamos a escuchar con atención lo que trataban de transmitirnos, tratando de escuchar todos los detalles, tomando nota de cada rasgo, de cada movimiento que hacían, de las expresiones. Y bueno, hubo quien se atrevió a decirle que lo que ellos habían presenciado en el Palacio del Acebrón, es fascinante, pero también perturbador, porque voces psicofónicas, sombras que se aparecen, pues todo apunta a la presencia de una energía o una entidad inexplicable en ese lugar. Evidentemente, con las reservas que hay que tener al no haber investigado allí, al simplemente recabar esta información de personas que dicen haber estado dentro. Y por las fotografías que hay, pues evidentemente, pues vemos cómo han estado dentro.
Tras realizar algunas investigaciones adicionales en el palacio, hay que decir que se ha concluido que el Palacio de la Cebrón era un punto de interés en cuanto a lo masónico, lo esotérico y lo simbólico. Y eso solamente hay que ver la fachada del mismo edificio en su interior, que tiene numerosos encuentros y experiencias sobrenaturales a lo largo de los años, que bien no se le han dado importancia porque, bueno, habrán sido, como dicen, los más viejos del lugar. Bueno, pues habrán sido imaginaciones mías. Y sin embargo, aquellas sombras sin rostro que ellos imaginaron, aquellos ojos, esas voces susurrantes, psicofónicas, pueden ser tan solo la punta del iceberg de un fenómeno que es mucho más complejo y enigmático. En una revisión de las grabaciones y de datos recopilados, pues en una de aquellas grabaciones escuchamos una voz perfectamente que dice «recuerden». Y ese enigmático mensaje es el que resuena en las mentes recordando pues que tal vez lo que pasa de paranormal en el Palacio de la Cebrón, todos sus misterios están ocultos todavía, y que ese recuerdo no deja de ser una nota, un apunte, para que no se olvide ese momento, para que no se olvide lo que ha pasado en este lugar. Siempre que vamos a un punto como este, siempre que vamos a lugares que son puntos calientes dentro de lo que es el fenómeno paranormal, siempre digo que hay que tener cuidado. Siempre digo que hay que ir con mucha calma, porque sobre todo, bueno, te vas a encontrar que puede haber algún peligro. Puede ser algo que sea realmente complejo, y puede ser algo realmente también que a la persona le influya, porque no sabes dónde te metes, porque no sabes con qué te puedes encontrar, porque antes de ir a un sitio de esto tienes que ir con mucho cuidado, primero, si es un sitio abandonado, tienes que marcar los lugares donde pueda haber un posible peligro, y eso es algo que demanda una investigación previa, que es importante. Luego, como segunda cosa, es marcar los sitios muy cuidadosamente y hacerte un pequeño mapa, un pequeño planito del sitio donde vas, con las habitaciones que hay, los puntos que son complicados, tenerlos también más a mano, porque, entre otras cosas, basta una visual y que los que van contigo puedan mirar ese mismo mapa para saber dónde están posibles agujeros, posibles problemas. Y luego, cuando se va a un sitio con carácter palaciego en uso, lo primero es ir con permiso. Luego hay muchas formas de entrar. Se puede entrar haciendo una visita, se puede conocer a alguien de dentro, se puede ser, o tener un estatus que te permita entrar en cualquier momento e interesarte estos temas y hacer una investigación. Pero nuevamente, cuando vas a hacer una investigación paranormal, evidentemente vas expuesto a que te pueda ocurrir lo que estás buscando. Es que sería triste entrar a un sitio de este, investigar y salir corriendo del mismo, porque lo que presuntamente querías encontrar lo has encontrado, pero te ha dado miedo y te has ido corriendo. Es decir, parece un tanto desconcertante. Sin embargo, es a día de hoy lo que tenemos, y el Palacio de la Cebrón, que para mí ha sido un total descubrimiento, yo no sabía que existía siquiera, y bueno, este tiempo me ha servido para documentarme, para visitar el sitio, para también ver planos, informarme mejor de la historia de Luis Espinosa, de saber qué motivaciones masónicas hay en Huelva y qué motivaciones masónicas ha habido a lo largo de la historia entre Huelva, Sevilla, Cádiz, que forman un triángulo bastante interesante a nivel de la masonería en Andalucía y en la parte de Andalucía occidental, y que de alguna manera te viene a contar dos historias muy curiosas. La primera, el secreto que guarda el palacio en tanto a esta simbología, que hoy me he permitido tan solo el dar algunos esbozos de lo que podemos hallar en su interior y lo que significa, y luego los fenómenos paranormales que han tenido la oportunidad de vivir aquí. Pues esos chavales un buen día entraron, no tan chavales,
y que decidieron encontrarse con lo extraño, pensando que no iban a encontrar nada, y sin embargo se vieron primero con voces psicofónicas, con parafonías que pudieron escuchar perfectamente, y segundo, y más importante, con una misteriosa sombra, una silueta negra que se les plantó en medio de un pasillo, que los estuvo vigilando, que vivieron un fenómeno de termogénesis, y que eso parece único e inexcusable como garantía que en el Palacio de la Febrón habita algo paranormal. Siempre me llama la atención cuánta actividad hay tanto en Huelva, en Sevilla como Cádiz. Tú lo has comentado, es muy curioso. No sé si en el resto de las provincias pasará igual, que supongo que sí, pero llama la atención, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa? Que como son las provincias que yo también investigo más, son de los casos que más voy sacando. Entonces, a mí me queda claro que en otras provincias también hay... Yo, de hecho, tengo contactos con grupos, Activity Ghost, con la gente de Grupo Cero de Valencia, con gente de Zaragoza, que me mandan muchísimas informaciones. Pero claro, uno no puede hablar con propiedad, por ejemplo, de lo que pasa en Valencia, ni tan solo de lo que pasa en Almería. ¿Por qué? Por una cuestión de distancia. Claro. A mí no me daría tiempo de ir un fin de semana, que tengo el tiempo escaso, a Almería a investigar y volver, ¿no? Claro. Sino que todo lo que tengo un poco más a mano. Ayer, por ejemplo, por la tarde, estuvimos en la Sierra de Huelva investigando. ¿Pero por qué? Porque está relativamente cerca de donde está el domicilio. O a Cádiz, o a Huelva capital, Sevilla, Sierra Norte de Sevilla. Si me apuras un poco, Córdoba y la parte de Badajoz, son sitios que también te puedes llegar. Pero claro, ya ir a Valencia, Zaragoza, a Almería es mucho más complicado, por poner algunos ejemplos. Ya no te digo Galicia o País Vasco, Navarra, ¿no? Ya eso es casi que queda en la otra punta de España. Pero sí es verdad que lo que tenemos más a mano es lo que investigamos, y es lo que a mí en este caso pues me gusta comentar aquí y daros en primicia, como Dios manda. Y que además da para mucho, porque hay muchísima información. ¿Qué le dirías tú, José Manuel, a esos chicos o chicas jóvenes que son aficionados, o no tan jóvenes, que les gusta lo paranormal y, como tú bien te decías, pues se adentran en lugares y que tienen que tener muchísima precaución? ¿Cuáles serían los pasos primeros que tienen que dar? Investigar, ¿no?, sobre el lugar, ¿no? Primero, que tengan mucho cuidado, que vayan a los sitios teniendo en cuenta que no hay sitios abandonados. Es decir, cuando digo que no hay sitios abandonados, lo que te quiero decir es que en todos los lugares hay alguien que es el propietario, es el dueño, y que por tanto hay que tener cuidado. Que normalmente, por regla general, lo que se tiene que pedir es siempre permiso. Siempre se pide permiso. Y cuando se pide permiso, pues evidentemente si uno lo pide y no te lo dan, o simplemente hay una omisión, la persona es ya la que dice aquello de, bueno, pues mira, me voy a armar de valor, voy a entrar a ver qué pasa, investigar. Pero si se decide eso, se tiene que hacer la segunda opción, entrar en el sitio, hacer el mapita, si está abandonado, hacer un mapita, marcar. Incluso yo, si está abandonado el sitio, me llevo spray fluorescente y hago marcas en el lugar, hago una X, una X y le pongo una P de peligro. ¿Por qué? Porque cuando lleguen otros chavales, a lo mejor con su linterna, y vean una X en el suelo y una P, pues van a interpretar que ahí hay un peligro y les puede ser hasta ayuda, ¿no? Pero normalmente siempre pedir permiso, un mapita, documentación histórica del sitio, tener los testimonios de lo que ha pasado allí a mano, y en el momento que se tiene todo eso, pues ya hacer una investigación. Pero sobre todo, entrar sabiendo a lo que se entra, que no te pase como nuestros protagonistas, que venga, vamos a investigar el misterio que tiene este sitio, venga, vamos, se arman de valor, se la dan de valiente, y luego cuando te encuentras que hay un fenómeno de estas características, te echas a temblar. Claro, no sabes cómo actuar, claro. Con eso es con lo que hay que tener mucho cuidado, porque uno en una huida puede tropezar con algo, se puede hacer daño. Si te fijas, siempre se mira por la seguridad de la persona. Así siempre. Es. José Manuel García, ¿dónde pueden seguirte todos los oyentes? Pues pueden seguirme, fíjate, además he renovado las páginas web. Muy bien. A través de mis páginas web, josemanuelgarciabautista.es, josemanuelgarciabautista.com o garciabautista.net. Es decir, ahí tienen trabajos míos, biografía, libros, tienen de todo. Y luego a través de redes sociales,
a través de José Manuel García Bautista o Bauti José Manuel García Bautista en Facebook, a través de Instagram en José Manuel García Bautista, todos juntos, y a través de la red social Twitter X hoy, que es @JMGBautista, de José Manuel García Bautista, JMG Bautista. Ahí me pueden escribir, yo siempre respondo, ¿eh? Yo soy una persona que siempre cumple y siempre al que me escribe de buena voluntad, porque también te ves cachos de carne bautizado, ¿no? Al que me escribe de buena voluntad, pues evidentemente siempre le respondo. José Manuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una semana más. Buen fin de semana, nos escuchamos el próximo jueves. Compañera, muchísimas gracias. Saludos. Un saludo, adiós. Radio Cartaya, 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal.